La posmodernidad se entiende como algo que viene después de la modernidad. La modernidad, por su parte, fue un periodo que buscó el avance de lo social, lo económico, tecnológico y de la objetividad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la posmodernidad es un movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social. Se tiene un recelo hacia el avance, el cambio, la modernización y un rechazo a la objetividad, promoviendo a su vez la subjetividad mediante el uso de discursos o lenguaje y las representaciones simbólicas. Hace un énfasis en la forma en que se percibe el mundo y busca ser imparcial. Con el posmodernismo se ocasiona la muerte del gran relato. De acuerdo con el sociólogo francés Jean-François Lyotard, existieron cuatro relatos. El primero, el relato cristiano, el cual involucra a Dios y la promesa divina. En él se expresa la promesa de un espacio de plenitud. Segundo, el relato marxista. Legitima la revolución del proletariado, el cual establece un estado de plenitud. Tercero, relato del iluminismo. Legitima la razón, lo cual llevará a todos los hombres a un mundo donde ya no existirá la irracionalidad y habrá plena felicidad. Y por último, el relato del capitalismo. Se basa en la economía y decreta el triunfo del capitalismo, lo cual implica prosperidad para todos. Estos cuatro relatos expresan una visión teleológica de la historia, es decir, que van hacia un fin y legitiman los cambios sociales. Esto implica la exaltación de los pequeños relatos y la fragmentación de la historia, dándole cabida a los relatos de géneros, etnias y minorías diversas. Este movimiento para la historiografía supuso la formulación de una nueva perspectiva teórica que se ajustara a los cambios de la percepción del mundo. En la década de 1970, esto generó un malestar en la práctica historiográfica, lo cual trajo como resultado la reinvención de las formas de hacer historia, es decir, una reformulación de sus métodos. Las nuevas perspectivas teóricas se vieron influenciadas por el giro lingüístico, el cual enfatiza el papel del lenguaje y la narración de los hechos históricos, los discursos y su interpretación subjetiva. Esto genera un vínculo entre historia y lenguaje que nos da como resultado el surgimiento del concepto. El concepto, por su parte, es necesario para la historia para comprender lo sucedido, para almacenar el pasado en el lenguaje e integrar las experiencias vividas con las capacidades lingüísticas y el comportamiento. Estos evolucionan a través del tiempo y parten de lo imaginario, manteniendo a su vez una conexión con la realidad. Se produce entonces una apertura a la reinvención. Se permite a los historiadores experimentar con formas literarias antes que se consideraban exclusivas de la literatura. Esto llevó a una mayor creatividad en la presentación de las investigaciones y a la exploración de nuevas formas de comunicar el conocimiento histórico. Dentro de la importancia de la narrativa, se da mayor énfasis a la concepción del individuo, produciendo así una mayor interacción entre lo social, lo subjetivo y lo discursivo. Es a través del individuo que se puede comprender a la sociedad, para así entender el contexto y la causalidad histórica, generándose entonces una representación simbólica. Durante la modernidad, lo social y lo subjetivo no permitían adentrarse en la mentalidad individual. Son las ideas individuales las que influyen en la formación y transformación de las estructuras sociales. La historiografía posmoderna busca presentar un amplio espectro de trabajos que tienen únicamente en común la idea de que es preciso abandonar el programa mimético de la historia, buscando dejar atrás los estudios muy similares en temática y escritura. Se buscaba la construcción discursiva de una realidad y sus cambios a lo largo del tiempo, realizando un análisis del discurso y del lenguaje, considerándolos como construidos históricamente y como no neutrales, es decir, estos siempre tienen significados.
Se señalan tres puntos importantes dentro de las nuevas metodologías de la historiografía posmoderna. El primero, el análisis del discurso, el cual considera el entendimiento de los conceptos y significados atribuidos históricamente a elementos particulares de una realidad. El segundo, el enfoque narrativo, el cual es un énfasis en la forma en la que el historiador reconstruye a través de su escritura la realidad del pasado que investiga. Y por último, la reevaluación de fuentes. Esta considera la reevaluación de los discursos empleados en las fuentes, prestando atención a los distintos significados y expresiones y la evolución de los mismos en el tiempo. Existen distintos tipos de narrativas dentro de la historiografía posmoderna, entre ellas el inventario de sí, que son textos reflexivos sobre la experiencia personal, como autobiografías y testimonios, la radiografía social, que son investigaciones de campo que retratan la vida en condiciones de precariedad, la antropología de la vida cotidiana, como obras que capturan objetos y lugares familiares. También existe la exploración de las cimas humanas, textos que abordan la criminalidad y atrocidad. La novela no ficcional, obras que se representan como novelas pero que se encuentran basadas en hechos reales, y la literatura de lo real, una literatura que aborda a realidad como una mezcla de técnicas literarias y factográficas. Dentro de las nuevas formas de hacer historia destacan la historia postsocial, cultural, la historia de género e historia feminista, los estudios subalternos y poscoloniales. Los estudios postsociales se ven altamente influenciados por el papel del individuo dentro de la narrativa histórica, considerando la importancia de la interpretación del lenguaje, la subjetividad y los conceptos empleados. La historia cultural resalta por su capacidad para abordar episodios específicos y circunstancias particulares, abandonando las formas académicas tradicionales de enfoque específico y detallado, poniendo énfasis en la singularidad de eventos, como en el caso de la microhistoria. Con el surgimiento del concepto de género surge una historia conjunta, dividiendo la historia del hombre, la historia de la mujer y la historia feminista, esta última dando mayor énfasis al papel y los derechos políticos de la mujer en la historia. Cuenta con enfoques y categorías de análisis como lo son las diferencias sociales, las diferencias laborales y salariales, la reproducción, la sexualidad, fertilidad y contracepción. Los estudios subalternos y poscoloniales tienen como principal objetivo revelar la realidad de los sectores sociales marginalizados y de las voces negadas por la dominación de la cultura colonial. Analizan a los grupos subordinados como agentes de conciencia y participación activa en la historia, contrastando con la ideología de la élite y, en ocasiones, generando casos de resistencia. Surgen como sujetos a cargo de su propia agencia en el devenir histórico. Algunos de los autores característicos de la posmodernidad incluyen a Paul Veyne, con comentarios sobre la escritura de la historia, a Michel de Certeau, con su obra La escritura de la historia, a Hayden White, con su famosa obra Metahistoria, a Joan Scott, con Historia de la mujer y desarrollo histórico, y a Roger Chartier, con El mundo como representación. La posmodernidad tuvo implicaciones no solo para la concepción del mundo, sino también para el quehacer historiográfico, modificando las formas de hacer y de escribir la historia. Generó un cambio de enfoque, dando luz a sectores marginalizados historiográficamente y enfocando a detalle temáticas específicas. Considera, igualmente, la importancia de la acción individual en el devenir histórico y su causalidad, trayendo como resultado obras más ricas en narrativa que nos acercan cada vez más a la realidad histórica del pasado.